Te doy la bienvenida a tu momento de cuidado, a este instante que no se presenta como un comienzo claro, porque bien podría ser el centro de algo que ya estaba ocurriendo, o el regreso a un lugar al que el cuerpo sabe volver, incluso cuando la mente no recuerda haber salido. La voz aparece como aparece en algunas noches, sin anuncio, sin intención, como si siempre hubiera estado aquí, esperando a que todo lo demás se volviera lo bastante lento como para poder ser escuchada. Y mientras la voz permanece, el cuerpo continúa con su propio relato, uno antiguo, hecho de peso, de contacto, de respiraciones que no necesitan ser observadas para seguir sucediendo. Imagina que esta historia no tiene personajes definidos, ni escenas claras, ni un hilo que deba ser seguido con atención, porque no ha sido creada para ser comprendida, sino para ser habitada, como se habita un paisaje al anochecer, cuando las formas empiezan a disolverse y ya no importa distinguir con precisión dónde termina una cosa y comienza la siguiente. La narración avanza sin avanzar, se despliega sin moverse, y cada palabra se apoya en la anterior, solo para descansar un momento antes de dejarse caer. En esta historia el cuerpo no actúa, no responde, no interpreta, simplemente ofrece espacio. Hay zonas que se sienten más presentes, otras que se vuelven difusas, otras que desaparecen por completo del relato, como personajes secundarios que dejan de ser nombrados y aún así continúan existiendo en algún lugar fuera de escena. El peso se reparte de manera desigual, como ocurre en los sueños y en la superficie que sostiene. Se vuelve parte del argumento, sin necesidad de ser descrita. No hay una línea temporal clara en lo que ocurre aquí, porque el tiempo, al igual que las formas, empiezan a perder relevancia cuando deja de ser observado. Los momentos no se suceden, se superponen, se alargan, se diluyen y la historia adopta un ritmo parecido al de una respiración muy lenta que no marca el principio ni final, solo continuidad. Y así, mientras la narración continúa hablándose de a sí misma, algo en el interior se acomoda, no como un gesto voluntario, sino como un ajuste casi imperceptible, similar a ese momento que hace el cuerpo, justo antes de quedarse dormido, cuando todavía no es sueño, pero ya no es vigilia. Las palabras se vuelven más tensas, más suaves, más parecidas a un murmullo que a un mensaje. Y no importa si llegan completas o si se pierden a mitad del camino, porque su función no es informar, sino acompañar ese descenso lento que no necesita ser nombrado. Puede que aparezcan imágenes, no como escenas definidas, sino como gestos de historias antiguas, lugares que no se visitan desde hace tiempo, sensaciones sin nombre
que flotan y se van antes de ser reconocidas. La narración no se detiene ante ellas, no las sigue, no las evita, simplemente continúa, como un río ancho que no se altera, por lo que cae en su interior. Llega un punto difícil de señalar, en el que escuchar deja de ser un acto consciente y se convierte en una cualidad del ambiente, como un sonido lejano que no despierta ni reclama atención. La historia sigue contándose, aunque no haya nadie siguiéndola, y las frases, largas y entrelazadas, se apoyan unas en otras, creando una sensación de continuidad que no necesita ser sostenida. Aquí la narración se vuelve casi circular, repitiendo estructuras, variando apenas el ritmo, como si el propio relato también estuviera entrando en un estado de descanso. No hay clímax, no hay resolución, no hay final esperado, solo una presencia constante que envuelve y permanece. Y sin que nada cambie realmente, la historia vuelve a ese punto indefinido, desde el que siempre parece comenzar, no como un reinicio, sino como una respiración más dentro del mismo cuerpo narrativo. La voz aparece como aparece en algunas noches, sin anuncio, sin intención, como si siempre hubiera estado aquí. Te doy la bienvenida a este punto lento, indefinido, donde no es necesario saber si estás llegando o regresando. La voz aparece, permanece, no empuja, no llama, solo está. Y el cuerpo, al escuchar, no hace nada especial, simplemente continúa. La respiración sucede, entra, sale, entra, sale, sin forma, sin conteo, sin intención. Y mientras sucede, algo se acomoda, algo se desplaza apenas, como si el interior encontrara una posición más amplia. No hay que seguir nada, no hay que sostener nada. La voz se mueve sola y el cuerpo también. Puede que escuches palabras, puede que solo percibas sonido, puede que a ratos no haya nada claro. La atención no se fija, no se ancla, se desliza. Como si escuchar fuera solo otra forma de descansar. El peso se distribuye, la superficie recibe, y no hace falta notar dónde. Hay zonas más tensas, otras más difusas, otras que casi no se sienten. Y no importa, porque el cuerpo no necesita ser recorrido, solo permitido. Palabras que llegan, palabras que se diluyen, frases largas, sin destino. Y entre una y otra no hay vacío, solo continuidad, como un hilo que no se corta, aunque no se vea.
Si algo aparece, una imagen, un recuerdo, una sensación, no se toma, no se suelta, solo pasa y la voz continúa, igual, sin reaccionar. Más lento ahora, o quizá no, más hondo o simplemente más ancho. Las referencias se vuelven innecesarias, los nombres también. Solo queda una percepción suave, sin centro. Aquí el tiempo no avanza, no retrocede, no se organiza. Hay repetición, pero no cansa. Hay continuidad, pero no pesa. La voz se convierte en fondo, como un sonido distante que no interrumpe. Y aunque no se escuche, permanece. Aunque no siga, acompaña. No hay imágenes claras, solo sensación. Como estar dentro de algo que no tiene bordes. No hay nada arriba, abajo, fuera, dentro. Y sin que nada cambie, este punto vuelve a abrirse. La voz aparece, permanece, no empuja, no llama, solo está. Te doy la bienvenida a tu momento de cuidado, a este punto lento, indefinido, donde no es necesario saber si estás llegando o regresando.